Bueno, empecemos. Primero vamos a empezar hablando de la fisiología endocrina. Tengamos en cuenta que esta fisiología endocrina va a ir basada al libro de Port de fisiopatología, así que es muy generalizada, pero los conceptos claves aquí se van a poder encontrar. Bueno, empecemos. Para empezar, tenemos que entender que en endocrinología vamos a poder encontrar componentes. Dentro de estos vamos a encontrar a las glándulas, ¿no? Específicamente a las glándulas endocrinas, ¿ya? Y si te preguntas por qué las glándulas endócrinas, porque a diferencia de las glándulas exócrinas, estas segregan su contenido en el interior del cuerpo, ¿no? Dentro del cuerpo. En cambio, las glándulas exócrinas, afuera del cuerpo o exterior al cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? Esta Juan pensé que, por los chicos de partido, pensé que contra Barça. Creo que eso era penal. No, Dembélé, no. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de glándulas exócrinas, entonces haríamos alusión de que su contenido se libera afuera del cuerpo o extracorpóreo, ¿verdad? Como tal vez las glándulas mamarias, ¿no? Que secreta su contenido o la leche hacia afuera del cuerpo, o también las glándulas sudoríparas que también segregan su contenido del cuerpo, su contenido fuera del cuerpo, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Y estas mismas glándulas van a dar lugar a las hormonas, ¿no? Que no son más que moléculas de moléculas de señalización, pero de alta afinidad. Es importante recordarse esta alta afinidad porque luego entenderemos conceptos como tal vez la sensibilidad de los receptores a cierto tipo de hormonas. Bueno, ahora vamos a hablar de un componente específico que son las hormonas, ¿no? La clasificación de las hormonas va a ser, depende a dónde a dónde vayan a ejercer su función o su composición estructural, ¿no? Tengamos en cuenta eso, penal, mete el- ¿Ya? Entonces va a depender de la función, de su función y de la composición estructural de esta misma. En esta primera diapositiva tendríamos que tener en cuenta. Entonces, tendríamos que tener en cuenta. Bien. Bueno, en cuanto a la función, tenemos que tener en cuenta dónde o a dónde ejerce su misma función de las hormonas, ¿no? En este caso, las hormonas. Perdón. Como bien sabemos, las glándulas son estas, ¿ya? Usualmente las glándulas están conformadas por varias células, ¿verdad? Tiene una sino y ¿qué tienen? Tienen los ductos, ¿no? Los ductos por el cual va a viajar su contenido y ser excretado, ¿verdad? Al medio corpóreo, ¿verdad? Estas glándulas segregan las hormonas, ¿ya? Segregan las hormonas, ¿no? Segregan las hormonas. Eh, segregan las hormonas. Ahora, ¿dónde vaya a ejercer su función estas hormonas? Va a depender bastante de qué tipo de hormonas estemos hablando. Por ejemplo, hay hormonas que tienen segregación endocrina, ¿no? Y cuando hablamos de segregación endocrina, hacemos alusión de que las hormonas van a viajar por el torrente sanguíneo. O sea, una vez que se ha liberado de aquí, viaja por el torrente sanguíneo. Usualmente es un órgano diana lejano. Entonces, si tú me hablas de secreción endógena o de hormonas que tienen función endógena, yo entenderé de que la hormona salió de la glándula que excretó esta misma, que usualmente es una glándula endocrina, al torrente sanguíneo para llegar a un objetivo diana lejano, distal de esta misma. Por eso usa el medio de transporte del torrente sanguíneo. Cuando hablamos en este caso de las hormonas parácrinas, hacemos alusión de que, pongamos de que esta es la célula, ¿verdad? Esta es la célula. Con una flecha para que lo vean. Segrega su contenido que está en vesículas o no, dependiendo de si es lipofílica o es hidrofílica, ¿no? Segrega su contenido. Y casualmente acá hay células vecinas, ¿ya? Acá hay otra célula vecina. Y la función la ejerce aquí. La ejerce en las células vecinas. A eso se llama hormonas de secreción parácrina, ¿ya? Es importante mencionarlo. Ahora, la secreción autócrina, como su mismo nombre lo indica, auto, hacia uno mismo. Esta es la célula, segrega su material por medio de vesículas, o dependiendo si es hidrofílica o eh,
o hidrofóbica, segrega su contenido y ejerce función sobre la misma célula, ¿verdad? Ahora la intrácrina, que tal vez genere confusión con la autócrina. Dijimos que la autocrina segregaba su contenido a la matriz extracelular, pero hacía su función sobre la misma célula. En cambio, la intracrina se queda en la matriz intracelular, a diferencia de la autócrina. Acá está un ejemplo y te lo pongo con flechita para que veas de qué es la célula. En sí ni segrega su contenido, se lo queda adentro y acá adentro ejerce la función, ¿verdad? La función. La neuroendocrina. Esta tiene una función análoga a la endocrina. Casi llegarían a ser igual. Y digo casi, ¿por qué? Porque la endocrina indicamos de que estaba segregada por glándulas. En cambio esta está segregada por neuronas. Esa es la gran diferencia entre endocrina y neuroendocrina, ¿verdad? Que una está segregada por glándulas y otra por neuronas, ¿no? Las neuronas segregan su contenido y lo mandan al torrente sanguíneo para que llegue a un órgano diana distal, a un ODD. Entonces, sería, tengamos en cuenta que las hormonas siempre se van a liberar en base a estímulos y requerimientos. Pero no siempre va a ser así. Tengamos en cuenta que, digamos que se requiere de, pongamos una hormona que sería la insulina, ¿no? Digamos que la glucosa está elevada. Entonces, nosotros requerimos de insulina, ¿no? La insulina también se eleva, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? La glucosa volvió a su estadio basal. Basal glucosa. ¿Qué es lo que sucede aquí? De que la insulina no debería segregarse más, pero el estímulo de que la glucosa ya esté en parámetros normales hace que también se deje de segregar. A esto se llama retroalimentación negativa. Tengan en cuenta que gran parte de las glándulas o las hormonas siguen este tipo de retroalimentación. O sea, una vez que ya no nosotros requiramos de cierta hormona, se deja de secretar. O cuando requeramos, se empieza a secretar, ¿no? Para tener cierto estímulo, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Ahora, como les indiqué, las hormonas tenían o se clasificaban en cuanto a su función o dónde ejercían su función o según la composición estructural. Acá se menciona tres, ¿no? 1, 2 y 3. En sí hay 4, ¿no? Pero este último, el último que yo voy a mencionar que habla de los ácidos grasos, como que no, pero sí, ¿ya? Entonces, ya. Entonces, lo siguiente, ¿no? Tengamos en cuenta que acá hablamos de los aminoácidos, ¿no? De los aminoácidos, ¿no? Las hormonas que están constituidas por aminoácidos. Acá te voy a poner aminoácidos, ¿ya? Hay un aminoácido especial o específico que es la tirosina. La tirosina. De la tirosina derivan 4 hormonas, no en sí 3, pero 2 engloban a 2 y otras 2 engloban a 2, entonces más o menos unas 2, 5, que son conocidas, ¿ya? La primera es la dopamina. Ya la dopamina es conocida, ¿no? Es conocidísima la dopamina, ¿ya? La primera, ¿no? Acá no está, pero acá le agregamos dopamina, ¿ya? Y acá tenemos las otras 4, ¿no? Que se engloban en otros grupos, que es la tiroxina, que es la T4, la triotironina, que es la T3, y las catecolaminas, ¿no? Para quien no sepa, las catecolaminas no son más y es simplemente la noradrenalina y la adrenalina. Eso tengamos en cuenta. Entonces, la tirosina, que es importante. Ah, me equivoco acá, perdón. Me puso tirosina sin querer acá. Bueno, entonces, recalco otra vez. La tirosina es un aminoácido importante. Se preguntarán por qué. Pues bueno, es simple. De que la tirosina va a dar lugar a 4 elementos, ¿ya? A la T4, a la T3 y las catecolaminas, que es la noradrenalina y a la adrenalina. La dopamina no deriva de la tirosina, pero sí deriva de otros aminoácidos, ¿no? Entonces, aminoácidos son 5 o 3, siendo 2 subgrupos grandes, no grandes en sí, que engloban a dos hormonas, que son las catecolaminas, las hormonas tiroideas, la T3 y la T4 y la dopamina, ¿no? Ahora hablamos de las peptídicas o proteicas, que ya poseen
ya una cantidad basta de aminoácidos, ¿verdad? Entonces vamos a poder encontrar a la insulina, el glucagón, también a la hormona de crecimiento, que es importante, a la oxitocina, a la vasopresina, a la TSH o la tirotropina, ¿no? Y último, las hormonas tiroideas, y acá encontramos a las que están previamente secretadas por la corteza suprarrenal, ¿no? Que se encuentra más o menos arribita del riñón, ¿no? El riñón se divide en una médula y una corteza, ¿no? En la corteza usualmente se segregan varias hormonas esteroideas, ¿no? Como el cortisol, la aldosterona, la androstenediona, ¿no? Tengamos en cuenta eso, ¿no? Listo, entonces la clasificación es total. Ahora, como les mencioné, hay un tema que está derivado de los ácidos grasos, ¿no? Esto ya lo deben conocer, que son los leucotrienos, las prostaglandinas, las prostaciclinas y los tromboxanos. Todo lo que están inmiscuidos en el proceso de la COX, ¿no? Listo. Pasemos a la siguiente. Ahora hablemos de tal vez el eje más importante dentro del cuerpo, que es el eje hipotálamo hipofisiario. El hipotálamo es este. Te lo voy a marcar con un... Te lo voy a marcar, te voy a poner un punto rojito ya. Es el hipotálamo y este es la hipófisis, ¿no? No tengo más colores, por eso te la marco del mismo color. Pero esta hipófisis, que de abajo, lo que está debajo de la línea roja, está compuesta por dos partes, ¿no? Un lóbulo anterior y un lóbulo posterior, o también llamado neurohipófisis y adenihipófisis. ¿Cómo es que se conecta con el hipotálamo? ¿Cómo es que se conecta con el hipotálamo? Es importante mencionar. El hipotálamo posee varios núcleos, ¿no? ¿Y qué son los núcleos en el sistema nervioso central? No son más que un cúmulo de neuronas, ¿no? Entonces, este sería un núcleo porque cabemos un montón de cuerpos neurales, ¿no? Que, como sabemos, tienen su prolongación que se llama axón. Si se dan cuenta, acá los axones llegan hasta cierto punto y estos axones llegan hasta otro punto, ¿no? Ah, perdón. Ah, perdón, una equivocación. Estos axones, si se dan cuenta, llegan hasta cierto punto. Y este axón llega hasta cierto punto. Tú miras, ¿pero por qué? Pues bueno, es la forma que tiene de comunicarse específicamente, o la forma que tiene el hipotálamo de comunicarse con los distintos lóbulos de la hipófisis, ¿no? Por ejemplo, el hipotálamo, la forma de comunicación que mantiene con el lóbulo anterior, o también denominado adenihipófisis, que es esto, es por medio neuronal y vascular. Porque si tú te das cuenta, las prolongaciones axónicas llegan hasta la eminencia media, que es esta, ¿no? Acá ponemos eminencia media, ¿no? Llegan a la eminencia media. Un momento, quiero comentar algo. Es que estoy viendo el partido y está quedando el PSG. Bien, bien. No, entonces llega a la eminencia media. Pero de la eminencia media llega al sistema porto hipofisiario, ¿no? Que es este, ¿no? Que solo hay dos portos hipofisiarios en el cuerpo, que es en el hígado y acá también en la hipófisis, ¿no? Al sistema porto hipofisiario. Y deja su contenido por medio de un plexo venoso, ¿no? Plexo venoso, plexo vascular, si se dan cuenta. Entonces, el producto del hipotálamo se segrega por medio de las neuronas, terminaciones nerviosas, hacia la eminencia media y es recogida por el sistema vascular. Y es por eso que llega hacia la porción anterior de la hipófisis, ¿verdad? Hacia el lóbulo anterior. Pero ahora, mira lo que sucede acá. Este que se conecta directamente al hipotálamo con la neurohipófisis, ¿no? Entonces, como que llega, y las terminaciones axónicas como que dejan. No influye nada el sistema porto hipofisiario en lo que es la neurohipófisis. Es importante mencionarlo, ¿no? Entonces, la comunicación que maneja el adeno y la neurohipófisis. Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿no? La neurohipófisis es netamente almacén. En cambio, la adenohipófisis mantiene la función de secreción. También almacén, ¿no? Porque acá llegan ciertas hormonas y hace que esta se encargue de ciertas hormonas eh, tróficas, ¿no? La, la eh, me estoy volando porque estoy en el partido también, pero la cuestión es de que la neurohipófisis simplemente almacena. ¿Por qué? Porque su contenido o lo que tiene esta llega netamente a axones. En cambio, la adenohipófisis está estimulada por el hipotálamo por hormonas
Pongamos que acá se libera la GHRH, que es la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Estimula al adeno y hace que ésta se libere la GH. Entonces, estimula, ¿no? Entonces, la adeno sí secreta, ¿no? Por eso hay personas que dicen que la hipófisis solo almacena, más no secreta, pero sí, también secreta, ¿no? Si te dicen eso, tendrían que especificarte que es la neurohipófisis la que no secreta necesariamente. Creo que pensé que ese gol, ¿no? Entonces, pasemos a la siguiente. Las hormonas, ¿ya? Esto es simplemente una pequeña generalidad y cómo es que actúan, ¿verdad? Algo que tal vez me olvidé mencionarles es de que hay glándulas endocrinas típicas y atípicas. Tengamos en cuenta esto. Las típicas son las que cualquiera conoce, ¿no? El páncreas, el ovario, el testículo, la hipófisis, la tiroides, ¿no? Pero las atípicas son otras, ¿no? Como el riñón. El riñón, no la glándula suprarrenal que es típica, ¿no? O tal vez el hígado, ¿no? Que es importante mencionarlo, que también tiene función. O tal vez, parece una bota, pero este es el corazón, ¿no? Que también son glándulas atípicas, ¿no? En este caso, esta se agrega el péptido natriurético auricular cuando hay una bajo retorno venoso, el riñón porque se agrega la eritropoyetina por hipoxia renal, no se entiende la letra, pero ya, hipoxia renal, ¿no? Es propio, ¿no? Acá tenemos otras, ¿no? Por ejemplo, tenemos el hígado, los islotes de Langerhans que se agregan, como indicamos, la insulina, el glucagón, ¿no? O la somatostatina, ¿no? Que obviamente que están formadas por, por proteínas, ¿verdad? Y polipéptidos, ¿no? Ahí tenemos el ovario, ¿no? Que la FSH, LH, la tiroides con T3, T4. Acá atrás estarían las cuatro hormonas paratiroideas que liberan la paratormona. Es importante mencionarlo también, ¿no? Es una generalidad, ¿no? Entender o más o menos conocer qué se agrega cada una de estas, cuál sería su función. Esto más que todo es una simple imagen de referencia para entender más o menos cómo está dividida más o menos la función de cada glándula y cómo es que ejerce cada hormona que está segregada por las glándulas sobre el cuerpo, ¿no? Tenemos que tener más o menos eso y también que hay glándulas endocrinas atípicas y típicas. Las típicas, las que conocemos, como el que esta, tal vez esta. Y las atípicas como el riñón, el hígado, el corazón, ¿no? El hígado me menciona que se agrega, por ejemplo, la trombopoyetina, ¿no? Ahí no pasa, listo. Ah, ya, ahí está. Ya. Empecemos. Esto tal vez sería las hormonas, o tal vez esto sería un punto importante dentro de... Es un punto importante, perdón. Es un punto importante y tal vez es la parte un poco más complejita para entender dentro del sistema de hormonas, ¿no? No es compleja en sí, simplemente creo que lo más complicado, o por lo menos para mí lo que todavía hasta el día de hoy no logro entender bien, es tal vez las abreviaciones que se manejan acá. Creo que eso es importante mencionar. Como indicamos, adeno, neuro. Adeno, ¿qué es esto? Acá marco con adeno, hipófisis, ¿qué es esto? Y neuro, hipófisis, ¿qué es esto, verdad? Adeno, un lóbulo anterior, ¿no? Segregan. ¿Qué segregan? La prolactina, ¿no? La prolactina, ¿no? Y acá es el hipotálamo. Pero tú miras, pero tú me dijiste de que la hipófisis actuaba en respuesta al hipotálamo o la adenihipófisis. Y pues sí, la prolactina se estimula, está estimulada, o la segregación de proteínas está estimulada por la TRH o la tiroliberina y está inhibida por la dopamina, ¿no? Dopamina que también está segregada por esto, ¿no? Entonces, eso están sintetizadas en el hipotálamo, ¿no? Entonces está regulada por la adenihipófisis. Tengamos en cuenta, mis estimados, ¿no? Entonces, la prolactina está estimulada por la tiroliberina que está liberada por el hipotálamo y está inhibida por la dopamina que también está liberada por el hipotálamo, ¿no? Tenemos acá a la FSH, a la LH, ¿no? ¿No? Estas están estimuladas por la GNRH, ¿no? La gonadoliberina,
La gonadoliberina estimula para que se segrega la FSH, la folículo estimulante, la luteinizante, ¿verdad? Tengamos en cuenta esto. Tenemos en cuenta, muy en cuenta esto. Que son hormonas tróficas. Es importante mencionarlo. La tirotropina, que está estimulada por la tiroliberina, la TRH, ¿no? Las adenocorticotropinas, o también llamadas corticotropinas, está estimulada por la... acá ya me equivoqué, por ejemplo, acá ya no me acuerdo cuál es la nomenclatura, pero la corticoliberina es la que estimulan. Vamos a poner corticoliberina. Podría poner algo, pero no creo que sea ridículo, así que mejor me abstengo. Pero es la corticoliberina la que se encarga, ¿no? Estimular específicamente las glándulas suprarrenales, que como acá tenemos, esto lo voy a hacer ya por amor al arte, que es de que la corteza posee tres capas, ¿no? La primera capa que es la glomerular, la fascicular y la reticular, ¿no? La glomerular, que es esta, la primera que segrega la aldosterona, la fascicular que segrega el cortisol y la reticular que segrega la DEA, ¿verdad? Que ya son mineralocorticoides. Cabe recalcar. La somatotropina, que está estimulada por la somato, en este caso era la GHRH, ¿no? Por la somatoliberina, ¿no? Esta somatotropina también está inhibida por la somatostatina, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay dos, la prolactina y la somatotropina, sí tienen inhibición por medio del hipotálamo. La somatostatina inhibe la somatotropina, que es esta, y la dopamina inhibe la segregación de prolactina. No, es importante mencionarlo, ¿no? Ahora hablamos de la ADH y de la oxitocina, que son propios, ¿no? De la neurohipófisis, y por eso está en celeste en este cuadro. Pero tengamos en cuenta que el núcleo lo segrega. Cuando hablamos de núcleos, hablamos del hipotálamo, generalmente, pues, ¿no? Porque la neurohipófisis, como indicamos, es netamente almacén. Y acá lo voy a poner ya. Es almacén, es netamente almacén. Y los núcleos que se encuentran en el hipotálamo, y los que van a segregar de forma predominante, y digo predominante porque ambos núcleos pueden segregar tanto oxitocina como vasopresina, ¿no? La oxitocina está dada por el núcleo supra, no, perdón, para ventricular, y la vasopresina está mediada por supraóptico, ¿no? Listo. El ADH funciona a nivel de la nefrona, riñones, pero específicamente en el túbulo colector y en la porción nasal del túbulo contorneado distal. Y la oxitocina funciona a nivel de las glándulas mamarias y específicamente sobre las células mioepiteliales de las glándulas mamarias para que se dé el proceso de eyección, y en las células miometrales para la contracción del útero y a favorecer el proceso de parto, ¿no? Entonces es más o menos un resumen, no sé si didáctico, pero más o menos lo que yo puedo ofrecer. Listo. Ahora hablamos de la eliminación de hormonas. ¿Cómo es que se eliminan las hormonas? Y primero tengamos en cuenta cómo es que están las hormonas, ¿no? Hay hormonas hidrofílicas y hormonas hidrofóbicas. Las hidrofílicas son aquellas que se pueden estar en el ambiente o pueden estar dentro del sanguíneo porque tienen afinidad con el agua y moverse libremente, ¿no? Se puede mover libremente, ¿no? Como tal vez, ah, como tal vez las hidrofílicas podríamos mencionar, ponte a las hormonas tiroideas, ¿no? A la T3 y la T4, ¿no? Que se mueven libremente. Y a las hidrofóbicas, aquellas que tienen tendencia lipofílica, ¿no? Aquellas que derivan de los ésteres de colesterol o tal vez también derivan de los ácidos grasos. En este caso hablaríamos más o menos de la aldosterona, ¿no? Del cortisol, ¿no? Que son derivados de los ácidos grasos, es importante mencionarlo, ¿no? Tengamos en cuenta que las hidrofílicas pasan libremente en el torrente sanguíneo. En cambio, las hidrofóbicas tienen que ir acompañadas de una proteína plasmática, ¿no? Eh, Usualmente la albúmina, que está segregada por el hígado, como memorando. La albúmina, ¿no? La que transporta. Cuando una hormona se une a una proteína, hace que su vida media aumente. Y eso es importante,
porque las hormonas hidrofóbicas, por más que no puedan convivir en el medio, en medio extracelular o en el medio interno, que hablamos de medio interno encajando a la matriz extracelular o a los líquidos. Ay, perdón, está bien, perdón. No, ¿en qué estaba? Bueno, creo que estaba en las hidrofóbicas, ¿no? Por más de que no puedan interactuar en el medio extracelular, estas van acompañadas de la albúmina, ¿no? Y la albúmina como que les hace pasar chill, como que no pasó nada, aquí chubapis, la vida sigue, no pasa nada, ustedes llegan a su destino como si fuese un bus, no pasa nada, puta, es como si tú, es como si fuese es como si fuese un bus netamente, ¿ya? O es como si fuese un submarino. Tú bajo el agua no sobrevives. Entonces, ¿qué te vas a un submarino? Es igual. Tú eres la hormona, un ser humano, y el submarino, en este caso, va a ser la proteína, ¿verdad? La que te va a proteger y la que te va a llevar a tu destino. Las hidrofílicas no pasan con la misma suerte. En este caso, las hidrofílicas tienden a, a ser, a tener una menor vida media, ¿no? Y la eliminación va a ser por medio de enzimas ya sea intracelulares o extracelulares, ¿no? ¿Dónde se encuentra el receptor? Es importante y acá también van a jugar como que van a dar la vuelta a cada quien a sus ventajas que posee cada quien. O bien el receptor puede estar en la membrana o en el núcleo. Si está en la membrana, suerte para los hidrofílicos porque simplemente se conectan, ¿no? Receptor, hormona. La membrana, chic. Pero si está en el núcleo, van a tener que pasar la membrana. Y la membrana es una bicapa fosfolipídica. Y los hidrofílicos no pueden pasar. Porque aceite y agua no se mezclan. Entonces va a tener que esperar a que frita, ¿no? Entonces, este es un hidrofílico. Y este va a ser un hidrofóbico. Entonces, el que vino en busito, en bus, pasa como si nada. Se mete y forma el complejo hormona-receptor. No pasa nada, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con este hidrofílico que está afuera? Si su receptor está dentro de la célula, ¿qué tiene que pasar para que desencadene su función? Pues bueno, simple. Este habrá funcionado como primer mensajero. Llegó hasta acá, no puede hacer nada más. Pero casualmente aquí hay una proteína, ¿no? Que es la proteína G, ¿no? Que hace que se libere el adenilato ciclasa, ¿no? Y este adenilato ciclasa funciona como segundo mensajero y hace que llegue la señal al núcleo para que inicie la transcripción y la formación de nuevas proteínas o en sí, la formación de proteínas o cualquiera que sea su función, ¿no? Aumentar el catabolismo o lo que sea, ¿no? Entonces, hidrofílico, primer mensajero, manda o recepcionada por la proteína G, ejerce una función esta misma, se libera adenilato ciclasa y ya se desencadena el resto, ¿verdad? Listo. Sensibilidad hormonal, ¿no? Creo que es lo último ya. Ya me canso también de hablar. Ya. La sensibilidad hormonal o la capacidad que tiene un receptor de unirse, bueno, una hormona de unirse a un receptor, va a depender de dos factores, ¿no? El número de receptores y la afinidad con los receptores, ¿no? Eso es lo que va a depender, ¿no? La sensibilidad hormonal. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hay mucha hormona, pero hay pocos receptores? Se va a dar, y también en caso contrario, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando hay hartos receptores y pocas hormonas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Hay que ver eso, ¿no? Cuando existe una gran cantidad de, em, de hormona, lo que tiene que pasar es de que se reduce la cantidad de receptores, ¿no? A esto lo llamamos regulación negativa. En cambio, con una reducción de la cantidad de hormonas, usualmente tiende a aumentar, ¿no? El número de receptores. Esto se llama regulación positiva y tengámoslo en cuenta, ¿no? Es importante mencionarlo, ¿no? La regulación positiva y la regulación negativa. Ahora, ¿puede pasar que hay un número mayor de hormona y un número mayor de receptores por reflejo? Sí, pero sí pasa, pero lo usual es de que se dé una reducción de receptores, ¿no? Dependería bastante. Listo. Mm, y listo. Fin de diapositivas y muchas gracias por su comprensión y atención.